Muy buenas noches, estimados estudiantes. Nos encontramos en una nueva sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje denominada Legislación Civil y de Bienes. En sesiones anteriores hemos abordado temática correspondiente a lo que es la clasificación de los bienes, teniendo en cuenta si son corporales o incorporales. Quedó claro ya entonces lo que pues son los derechos corporales, y la última clase finalizamos con el abordaje de lo que son los derechos incorporales y hablamos dentro de esos derechos incorporales sobre lo que son los derechos reales y son los derechos personales, ¿sí? ¿Quién me recuerda qué dijimos sobre los derechos reales? ¿Qué clase de relación existe cuando se trata de derechos reales? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice de qué se trata y me da un ejemplo de un derecho real? Quiero que eso quede totalmente claro, mujer, porque nosotros no podemos, estando en civil bienes, quedar con dudas entre qué es un derecho real y un derecho personal, ¿sí? ¿Qué me dice Rosángel? A ver. Buenas noches, prof. Que los derechos Oh, reales son independientes y accesorios. Por ejemplo, de un derecho de crédito. uh-huh. El vínculo es entre qué y qué, Rosa. ¿Cuáles son los elementos y quiénes concurren en esa relación? Hablando del derecho real o de los derechos reales. Ya nos acabas de decir que se dividen en derechos principales, dijiste independientes, pero son principales, y accesorios. Sí, esa clasificación es así. Pero, ¿qué clase de vínculo? ¿Sí? El derecho real, eh, ¿qué quiere decir? ¿Qué es un derecho real? Recuérdame, Stenia, a ver. Bueno, el derecho real nos habla puede ser del dominio que tenemos de las cosas, ¿ya? De lo material. Mm, muy bien. Entonces, cuando hablamos de derecho real, y cuando hablamos de derecho real, nos estamos refiriendo a una relación que existe entre un sujeto, ¿sí? Un sujeto de derecho que puede ser persona natural o jurídica, ¿sí? Como cualquiera de ustedes, ¿sí? O como cualquier ente ficticio jurídico. Y esa relación que tiene ese sujeto no va con otra persona, sino directamente relacionado o vinculado con un bien, con una cosa corporal, ¿sí? Entonces podemos decir que el derecho real es un vínculo que existe entre un sujeto de derecho, entre una persona, ya sea natural o jurídica, y una cosa, ¿sí? Un bien. ¿Listo? Ese derecho real es una cosa incorporal, porque nosotros esa facultad que ejercemos, ese poder que ejercemos sobre esa cosa, nosotros no podemos percibirla con los sentidos. Es una simple facultad o poder que se tiene para con un objeto, ¿sí? Nosotros no podemos evidenciar con nuestros sentidos, nosotros no podemos ni siquiera graficar lo que es el derecho de dominio, el derecho real, porque sencillamente, pues, es imperceptible, ¿sí? Dentro de esa misma clasificación de lo que son los derechos incorporales o las cosas incorporales, pues encontramos también los derechos personales o de crédito. ¿Qué diferencia entonces hay entre ese vínculo que hay en el derecho real, que es sujeto-cosa, cuando hablamos de derecho personal? ¿Sí? ¿A qué estamos haciendo referencia? A ver.
Cuéntame, María Paz, para que eso quede claro. Profe, cuando se habla de derecho personal, se hace referencia al vínculo que existe con otros sujetos. Muy bien. Cuando hablamos de derechos personales ya no estamos hablando de vínculos sujeto-cosa, ¿sí? Sujeto-bienes. Ya es simplemente una relación que existe entre sujetos de derecho, ¿sí? Esa relación, el derecho personal, ¿sí? Que es entre sujeto, entre personas, ya sean personas naturales o jurídicas, obviamente nacen a partir de lo que son las fuentes de las obligaciones, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de derechos personales nos estamos refiriendo a vínculos que tienen personas y esos vínculos parten a partir de obligaciones, ¿sí? Es decir, el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito o simplemente la ley como fuente de obligación. ¿Listo? Entonces, que quede eso claro. Ahora, quiero un ejemplo de derecho real. Nosotros hablamos de varios. Dijimos, ahí hablamos sobre principales y accesorios. Entonces, vamos a hacer una pregunta. ¿La hipoteca es un derecho principal o accesorio? ¿Y por qué? ¿Qué me dice David? A ver. Profe, la hipoteca es un derecho, si no estoy mal, creo que es real. Es Sí, así, yo, es un derecho real, pero ¿es principal o accesorio? este, profe, la verdad es que esta vez sí me conchó, no sabría decirle. Yo creo que ¿Qué es me accesorio, dice? Muy bien, creo que es es accesorio. accesorio. Es Creo que es accesorio. accesorio. ¿Por O qué? sea, yo tengo una razón de por qué creo que es accesorio. Y es Ajá. porque, o sea, el derecho es accesorio porque o sea, se tiene que componer primero como digamos la obligación. Entonces, en caso de no cumplirse la obligación con quien se pactó sobre el bien inmueble, seguiría entonces por la hipoteca. O sea, la hipoteca es que si no se paga la primera obligación, se va por la segunda obligación que será la hipoteca. Por eso es que es accesorio. Ese es el concepto que yo tengo. No Bueno, sé si me explico. es un concepto y una explicación que es de lógica, ¿cierto? Y tú lo das, y no está mal que tú pienses así. Pero la razón de ser del por qué es accesorio es porque la hipoteca solamente va a existir o se puede realizar una hipoteca cuando exista previamente un derecho principal, que en este caso sería el derecho de dominio, ¿sí? La propiedad. Si no existe una propiedad, obviamente tú no vas a poder realizar ese contrato de hipoteca. Por eso es accesorio. Recuerda que los derechos reales accesorios son los que dependen de la existencia de un derecho principal, y en este caso ese derecho principal es el derecho de la propiedad, el derecho de dominio. ¿Sí? Y obviamente entonces, sacando conclusiones, podemos decir que un derecho principal obviamente es el derecho de dominio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el derecho de dominio no necesita ni requiere de la existencia de otro derecho para poder existir. Es totalmente independiente de cualquier otro derecho real. ¿Sí? Bien, excelente que haya quedado ese tema claro. Y se hace necesario, muchachos, que quede ese tema claro porque hoy vamos a hablar de uno de los derechos reales por excelencia, ¿sí? O vamos a decir que es el derecho real por excelencia. Y vamos a hablar sobre lo que es el derecho real de dominio, ¿sí? Hoy vamos a hablar del derecho real de dominio. Entonces, para empezar a abordar esta temática, voy a compartir unas diapositivas con el fin de hacer más didáctica nuestra clase, muchachos. Entonces, denme un segundito.
Bien, muchachos, ¿están viendo las diapositivas? Sí, profe. ¿Cómo? No escuché. Yo sí las veo, profe. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar del derecho real por excelencia, ¿sí? Que es el derecho real de dominio, ¿sí? ¿Por qué decimos que es el derecho real por excelencia? Porque es el derecho que se ejerce sobre ¿sí? O ser propietario. Uno tiene, ustedes como jurídicos tienen que entender que es muy similar, por no decir que es igual, el concepto de propiedad y dominio, ¿sí? Propiedad es igual a dominio, ¿sí? Cuando hablamos de derecho de dominio, nos estamos refiriendo a un derecho real que se ejerce sobre una cosa corporal. Ojo, eso hay que quedar o hay que dejarlo muy claro. Es una conjunción que podemos entender de la siguiente manera. Es un derecho incorporal, ¿sí? Obviamente, y teniendo en cuenta que es un derecho incorporal, podemos decir que es un derecho real porque nosotros no podemos percibir ese derecho que se ejerce sobre una cosa, ¿sí? Pero ojo, aunque ese derecho sea incorporal, ¿sí? Siempre, ojo, siempre ese poder, ¿sí? Incorporal que se va a ejercer será ejercido, valga la redundancia, sobre una cosa corporal. Nosotros no vamos a poder en ningún momento eh, manifestar que vamos a ejercer un derecho de dominio sobre una cosa incorporal, ¿sí? Solamente se ejerce dominio sobre una cosa corporal, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de derecho de dominio, nos estamos refiriendo a que es un derecho completo, ¿sí? Pues podríamos decir que se aparta de lo que es la nuda propiedad, ¿sí? O una propiedad incompleta. Eso quiere decir, muchachos, que tiene las tres facultades que puede tener un derecho real, que son el uso, el goce y la disposición, ¿sí? Es el derecho real completo que existe en el mundo jurídico, ¿sí? Entonces es un derecho real que se ejerce sobre una cosa corporal. El derecho de dominio es un poder que se ejerce sobre una cosa corporal en donde tenemos la facultad de usar, ¿sí? De gozar y disponer de ella, obviamente sin que ese ejercicio, ese poder, vaya en contra de la ley o de un derecho ajeno, ¿sí? Ustedes saben que nosotros o todas las personas están obligadas a respetar los derechos ajenos. Nuestro derecho llega hasta donde inicia los derechos de las demás personas, ¿sí? Pero ojo, cuando eh, en ese derecho real o en cualquier derecho real, de la propiedad se separa el goce de la cosa, ¿sí? O cualquiera de estos tres elementos o las tres facultades de las cuales hemos hablado, que es el uso, el goce y la disposición, se llamará una nuda propiedad, es decir, una propiedad incompleta. ¿Por qué es un derecho real, muchachos? Simplemente porque recae directamente sobre las cosas, ¿sí? Es decir, es un vínculo que se ejerce de un sujeto, ¿sí? Hacia una cosa corporal. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ojo que esas cosas corporales, ¿sí? También pueden tenerse
como las cosas materiales o inmateriales. Eso también tienen que tenerlo muy en cuenta. Recuerden que también se puede ejercer dominio sobre cosas inmateriales, como por ejemplo los derechos de autor y lo de la propiedad industrial. ¿Sí? ¿Cuáles son los atributos? ¿Sí? O podríamos estos atributos asemejarlos a lo que puede ser unas características, ¿sí? O lo que caracteriza al derecho real de dominio. Primero, lo más importante que podemos decir es que es absoluto, ¿sí? Porque es el único de los derechos reales que podemos decir que es completo, ¿sí? Porque se puede gozar del mismo, ¿sí? Y además es erga omnes. ¿Cómo así erga omnes? La persona que se quiera interponer o interferir en el ejercicio de ese derecho, usted puede repeler, ¿sí? Esa interferencia con cualquier acción de perturbación a la propiedad, ¿sí? Es un derecho único, es absoluto porque es un derecho único, debido a que, como lo acabo de decir, eh, goza o se le atribuye la facultad de disponer de él, ¿sí? Si falta alguno de esas facultades de las cuales hemos hablado, será una propiedad incompleta o también conocida como nuda propiedad. Muchachos, es exclusivo. El derecho real de dominio es exclusivo, ¿sí? Porque el titular del derecho de dominio eh, puede rechazar a quien se interponga en el goce de su derecho, ¿sí? Obviamente, el ejercicio de ese derecho no puede perjudicar a terceros, ¿sí? Yo puedo disfrutar de mi derecho sin empezar a vulnerar derechos de otras personas, ¿sí? Porque si no estaríamos recayendo lo que ha denominado la jurisprudencia como abuso del derecho. Y además, muchachos, es perpetuo, ¿sí? ¿Por qué es perpetuo? Porque al momento de adquirir la propiedad, ¿sí? El dominio sobre una cosa, siempre estará en cabeza del titular del derecho de dominio, ¿sí? Del propietario, eh, siempre y cuando éste no tenga la voluntad de desprenderse de él, es decir, de transferir ese derecho de dominio, ¿sí? Un propietario, ¿sí? Por ejemplo, el Estado o un tercero no puede exigirle al titular del derecho desprenderse de él, ¿sí? Ni siquiera cuando esa persona ha fallecido, podemos decir, o a portas de fallecer, ¿sí? Porque esa persona puede en cualquier momento testar, ¿sí? Y al testar estaría imprimiendo una voluntad para el proceder o en la forma en cómo va a ser la partición de esos derechos herenciales, ¿sí? Y recuerden, estamos en un estado que respeta, ¿sí? Y garantiza lo que es la propiedad privada y por ende el aparato estatal no va a intervenir o a interferir en el uso que se le dé a esa propiedad privada. ¿Sí? Cuando hablamos de derecho de dominio hay que asemejarlo también a ese derecho fundamental que es la propiedad privada, muchachos. Obviamente sin olvidar que en cualquier momento, cuando sea necesario y por motivos de interés general, se puede hacer cumplir lo que es su función social, ¿sí? Si, por ejemplo, un predio sobre el cual usted ejerce dominio se necesita para motivos de interés general, no sé, un parque, una plaza, un puente, una carretera, pues obviamente usted sabe particular que es la propiedad, el derecho de dominio, tiene que ceder ante ese interés general, ¿sí? Porque ustedes recuerden que la propiedad, ¿sí? Tiene una función social. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta.
Muchachos, preguntas hasta aquí. Recuerden, exclusivo. Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Porque pues yo siempre he tenido esa duda desde que vi bienes también y todavía no he podido resolverla. Para diferenciar el derecho de dominio, el de propiedad y el de tenencia, o sea, para que me ayude con eso. A ver, la tenencia es simplemente, por ejemplo, el derecho de habitación. ¿Cuál es la mera tenencia para que tú puedas diferenciar lo que es el dominio? Hay que empezar diciendo, y mira lo que te había dicho anteriormente, que el dominio requiere de las tres facultades que ves en la filmina que estás observando. ¿Sí? El uso, el goce y la disposición. Está completo. ¿Sí? Cuando hablamos de propiedad, tenemos que asemejarlo o hacer un paralelo con ese concepto de dominio. ¿Sí? Porque cuando tú eres propietario, eso indica simplemente tener, por ejemplo, la disposición. ¿Sí? Te voy a dar varios ejemplos para que puedas ya tener claridad sobre eso. ¿Sí? Porque yo puedo, en este caso, puedo decir que soy propietario, pero puedo desprenderme del uso y del goce. ¿Sí? Ojo, puedo desprenderme del uso y del goce, pero siempre como propietario voy a tener la facultad de disposición. ¿Sí? Aquí vemos las tres facultades. ¿Sí? Yo puedo decir, hombre, yo puedo darte en usufructo un predio. ¿Sí? Yo te lo doy en usufructo. O sea, te doy el uso y te doy el goce. Pero sigo siendo propietario. ¿Listo? Pero cuando hablamos de dominio, ¿sí? Dominio, nos estamos refiriendo a que tengo las tres facultades. Es decir, yo allí habito, yo allí disfruto de los productos que dé ese inmueble, pero también tengo el poder de disposición. Ahora, una tenencia o una mera tenencia es, por ejemplo, la que ejerce el arrendatario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el arrendatario simplemente puede darle, por ejemplo, el uso. ¿Sí? Habitar allí. ¿Listo? Pero él no puede, por ejemplo, si no lo pacta con el arrendatario, con el arrendador, perdón, gozar, por ejemplo, subarrendar, ¿sí? Y mucho menos va a disponer de ese predio, ¿sí? Así lo veo yo, ¿sí? Simplemente cuando tenemos el derecho de dominio o ejercemos el dominio, es cuando yo tengo las tres facultades, ¿sí? De las cuales vamos a hablar ahora. La propiedad simplemente basta y sobra con tener en mi esfera patrimonial ese inmueble, sin necesidad de tener el uso y el goce. Pero siempre vamos a decir que hace parte de mi esfera patrimonial, es decir, tengo facultad de disponer de él en el momento que yo lo requiera. Y la mera tenencia, pues podemos decir que es la que ejerce, por ejemplo, el arrendatario. El arrendatario nunca va a poder decir o va a poder manifestar que va a disponer de ese predio. ¿Sí? Nunca va a poder venderlo, jamás. No falta el vivo, ¿cierto? Que quiera decir, no, es que yo como tengo aquí viviendo 20 años, entonces como yo aquí estoy en arriendo, tengo derecho a adquirir por prescripción. Recuerde que el arrendatario está reconociendo dueño ajeno, ¿sí? Por ende, jamás va a poder manifestar que es poseedor, ¿sí? Porque la posesión es otro concepto que pues ahí hay que empezar a tocar con lupita, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado claro, David. Sí, señor, ya lo entendí, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta? Profe, ¿me puede regalar un concepto de usufructo? El usufructo es un derecho real, ¿sí? En donde yo tengo la facultad de satisfacer, ¿sí? O hacerme con los frutos de esa cosa, ¿sí? Y tengo dos facultades de las cuales estoy viendo acá, o estamos viendo en pantalla, ¿sí? El uso y el goce, pero no puedo disponer de él, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo vivir en el predio y además
lucrarme de lo que produce ese predio, ¿ya? Y es prácticamente legal. Si fuera un arrendamiento, por ejemplo, yo puedo como arrendador decirte, bueno, vive allí, pero ojo con los productos, son míos, o te vas a lucrar con eso, ¿sí? Cuando yo doy en usufructo un predio, ya ahí yo estoy entendiendo que esa persona puede cosechar los productos de esa tierra, ¿ya? Eso es el usufructo, ¿sí? Hacerse con el rendimiento, ¿sí? Los productos o los frutos naturales o civiles que dé, pues, esa cosa, ¿sí? Pero no puedo disponer de él porque no soy el propietario. ¿Listo? Gracias, profe. ¿Alguien más? Bien. Entonces, muchachos, tenemos estas tres facultades. Cuando hablamos de derecho de dominio, claro está. El uso, cuando hablamos de uso, nos estamos refiriendo al servicio directo que la cosa le presta a su dueño, ¿sí? Al titular del derecho, ¿sí? Para gozar de él, ¿sí? Ojo que no estamos hablando de lucrarnos, de, en este caso, sacar rendimiento económico, simplemente darle el uso que la cosa, ¿sí? Para lo cual la cosa está hecha. Si es una casa, vivir en ella. Si es un carro, transportarme en él, ¿cierto? Eso es el uso. El goce es la segunda facultad del derecho de dominio. Pero ya cuando hablamos del goce nos estamos refiriendo al poder que tiene el hombre de satisfacer o llenar una necesidad de carácter económico, ¿sí? Sacarle un rendimiento económico, una utilidad económica, ¿sí? Como por ejemplo puede ser un canon de arrendamiento, ¿sí? O por ejemplo, podríamos decir que es un rendimiento de un contrato de mutuo, por ejemplo, ¿sí? Bien. Y por último, muchachos, tenemos lo que es la disposición, ¿sí? Y esta es, la disposición es el atributo, perdón, la facultad más importante, pues que puede tener o que tiene lo que es el derecho de dominio, ¿sí? Porque es la facultad que yo tengo de disponer, ya sea arbitraria o libremente, es decir, cuando decimos arbitraria quiere decir que yo no tengo que darle explicaciones a nadie de lo que yo hago o dejo de hacer con ese bien, ¿sí? ¿Y qué puedo hacer, muchachos, con ese poder de disposición? ¿Sí? Yo puedo, por ejemplo, transferir el dominio, ¿sí? Compraventa, puedo venderlo, puedo donarla, ¿sí? Pero también puedo grabarla. Pregunto, para ustedes, ¿qué es grabar un bien? ¿Quién me da un ejemplo? ¿Quién dice? ¿Quién me dice, muchachos? Para grabar, disculpe, profe, que estaba ocupado. Para grabar cualquier ejemplo, sí. Sí, cualquier ejemplo. Pues yo puedo poner un gravamen sobre, digamos, sobre un carro. O sea, porque, por ejemplo, cuando uno compra, digamos, el carro y no lo compra, o un vehículo, pues también puede ser una moto. Si uno no lo compra de contado, o sea, que no da la plata completa y usted hizo un préstamo, eso sale como pignorado. O sea, sale en la tarjeta. ¿Cómo se llama eso? Eso se le llama pignoración, ¿no? Si no estoy mal. No. Se le denomina prenda. La prenda, sí. Perdón, sí, ya la comprendí, sí, disculpe. Sí, entonces queda en prenda y está grabado, y hasta que usted no termine de pagar eso, usted no vaya al tránsito, no le quitan eso de la tarjeta de propiedad. ¿Cómo se llama cuando yo
obtengo la prenda, ¿sí? Es decir, tengo la posibilidad de prendar ese bien mueble, ¿sí? Porque a todas estas la prenda solamente recae sobre bienes muebles. ¿Cómo se llama cuando yo tengo la posibilidad de quedarme con el bien, con el carro, por ejemplo? No lo entendí, profe, disculpe. Hay dos clases de prenda, ¿sí? La prenda con tenencia y la prenda sin tenencia. ¿En cuál de las dos crees tú que, por ejemplo, tú que compras el carro, tienes la posibilidad de quedarte con él, de hacer posesión, de ejercer posesión, perdón? Esa sería prenda con tenencia porque si le estoy dando el uso y goce, pero no tengo todavía ni la propiedad, no tengo la propiedad ni el dominio sobre él. Muy bien, es prenda con tenencia porque el deudor prendario, si en este caso quien compra el bien inmueble, el vehículo, pues tiene la tenencia, ¿sí? Tiene la tenencia, tiene en su poder el bien. El ejemplo más claro de una prenda sin tenencia es cuando usted va a esas populares y mal llamadas casas de empeño, ¿sí? Usted ahí deja ese bien, ¿sí? Usted no lo dejan quedarse con él, usted le dan la platica, pero el bien se queda allá. Entonces, eso es una prenda sin tenencia, porque el acreedor no sigue con la posesión, con la tenencia. Profe, ¿puedo ver repetiéndole? Se me recortó el audio. Que el ejemplo más claro de la prenda sin tenencia, ya que tú pues viste un ejemplo claro de la prenda con tenencia, que es por ejemplo ese que hacen los concesionarios, ¿sí? La prenda sin tenencia es, por ejemplo, lo que hacen las mal llamadas casas de empeño, ¿sí? Esas casas de empeño lo que hacen es que te dan el dinero, te prestan el dinero, pero la posesión del bien, ¿sí? La tenencia del bien, pasa a custodia de ellas, ¿sí? Es decir, es una prenda sin tenencia, porque la persona a la cual le hacen el préstamo, ¿sí? El deudor prendario, pierde la tenencia de ese bien, hasta que, pues, obviamente, pague su deuda, ¿sí? Pague su obligación crediticia, ¿sí? Para que quede claro eso. ¿Quién me da otro ejemplo? Además de la prenda, de un gravamen. Y es así, mujer. O sea, ¿quién más puede prendar un bien mueble? Solamente quien tenga, por ejemplo, la facultad de disposición. Yo puedo, muchachos, no tener la facultad de uso y goce, pero si yo tengo la disposición, yo puedo grabarlo, ¿sí? ¿Quién me dice otro ejemplo de gravamen? Profe, hipotecar una casa. La hipoteca, muy bien, ¿sí? Recordemos que la hipoteca solamente recae sobre bienes inmuebles, ¿sí? Entonces, si yo hipoteco una casa, un inmueble, pues obviamente estoy imponiéndole un gravamen, ¿sí? Una carga a esa casa hasta que pues se salde la deuda, ¿sí? Entonces, ese es un buen ejemplo. ¿Listo? Obviamente está sujeto, muchachos, al pago de la deuda. Ahora hago una pregunta. Se la hago ver, a cualquiera de ustedes. Yo puedo vender una casa hipotecada. Sí, claro, sí se puede vender. Muy bien, claro que sí. La razón es que la hipoteca no saca el bien del comercio, ¿sí? Lo que sí saca el bien del comercio es un embargo, ¿sí? El embargo es una medida cautelar que tiene como finalidad sacar del comercio ese bien, ¿sí? Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Así que no crean que una casa porque está hipotecada no pueden negociarla, sí se puede. Obviamente cuando usted va a comprar una casa, usted tiene que estar muy pendiente sobre los gravámenes que tiene esa casa, ¿sí? Que tiene ese inmueble, porque puede estar
teniendo problemas posteriores. ¿Cómo puedo verificar eso? ¿Cómo puedo verificar? ¿Qué me dice? Que en la oficina de oficina de registro de instrumentos públicos buscar la escritura de que porque esa hipoteca tiene que estar inscrita tiene que estar escrita en la escritura. Muy bien, pero no específicamente. Certificado, tradición y libertad. Muy bien, Ros. La escritura, sí, eso es cierto, pero si la escritura no se inscribe o no se hace la inscripción de la escritura en instrumentos públicos, pues obviamente no estaríamos haciendo nada. Entonces se puede ir directamente a instrumentos públicos con el certificado de tradición y libertad y pues allí te van a salir todo el historial de ese inmueble. Si tuvo hipoteca, si se canceló la hipoteca, ¿sí? Si hay embargo, si no hay embargo, cuántos embargos. ¿Sí? El certificado de tradición y libertad te refleja todo el historial que ha tenido ese inmueble. ¿Sí? Desde que se expidió la matrícula hasta el día que usted haga la búsqueda. Entonces fácilmente usted puede sacar, ¿sí?, el certificado de tradición y libertad y verificar qué gravámenes tiene ese inmueble. Ya cuando usted tenga el certificado, con la información que aparece en el certificado, usted fácilmente puede encontrar cualquier escritura que aparezca en ese documento que es el certificado de tradición y libertad. Profe, una pregunta. Usted mencionó el embargo y yo también tengo una duda porque pues, o sea, nunca entendí la diferencia entre embargo y secuestro. O sea, ¿cuál es la diferencia entre ambos? A ver, ambas son medidas cautelares, ¿sí? Pero la diferencia es que, ¿qué es primero? Primero es el embargo, ¿sí? Porque con el embargo yo lo que hago es sacar el bien del comercio, ¿sí? Entonces yo embargo y lo que hago es impedirle a la persona que pueda vender. Cuando ella quiera vender en la notaría, lo primero que le van a decir, ojo, mire, certificado, tiene un embargo, no puede vender. El secuestro es posterior al embargo. Ya cuando inicia el proceso judicial, cuando hay embargo, ya se ha hecho todo el procedimiento, han librado mandamiento de pago, posterior te dan la liquidación del crédito, auto decidida ante la ejecución, ¿sí? Ya después de todo eso, usted solicita el embargo. ¿Qué es el embargo? Perdón, el secuestro. ¿Qué es el secuestro? Es sacar de la posesión de la persona, del deudor, en este caso, ¿sí?, a quien le debe a la persona, sí, quitar ese bien inmueble, ¿sí? Eso es el secuestro. Ahora, cuando se trata de bienes muebles se llama inmovilización, ¿sí? Usted moviliza, por ejemplo, la moto, el carro, y allí sí. A ver, ¿cómo es en la práctica, ¿sí?, de los secuestros de bienes inmuebles? Simplemente va un secuestre con el inspector de policía y el abogado y quien quiera ir de la parte demandante o el ejecutante cuando se trata de procesos ejecutivos. Y lo que se hace, muchachos, es hacer una especie de informe de lo que hay en la casa, ¿sí? De cuántas habitaciones, de qué existe, para que... y obviamente no es necesario sacar a la persona que habita ahí. Ya eso se hace posterior cuando ya se hace el proceso de remate, ¿sí? Pero inicialmente es una simple acta que levanta el inspector de policía, ¿sí? Son procesos complejos, muchachos, porque ustedes saben que le vayan a uno a quitar la casa, y si es un lugar complejo puede haber hasta violencia, ¿sí? Y obviamente el embargo es primero, lo posterior es el secuestro, ¿sí? Y el remate, pues que tú sabes que el remate es la oferta que se hace de ese bien para que las personas lo compren, ¿sí? Ya eso ahí finaliza, se hace el remate y pues se paga la obligación. Si queda un saldito a favor, pues esa plata se le devuelve al ejecutado y a la persona que se demandó. ¿Quedó claro, David? Sí, señor, ya ahora sí comprendí cómo es la diferencia.
Muy bien, esa es la idea. Y todo eso es práctica, David, porque eso lo ve uno es en la práctica, en los juzgados, cuando tú estás en la calle. Y eso es lo que estamos aquí en Sensa, ¿cierto? El técnico laboral. Prepararte para lo que es necesario, ¿sí? Para lo que vas a encontrar en la calle. A ver, pero estaba preguntando. Bueno, estábamos hablando de la hipoteca, ¿cierto? Entonces, el certificado o allí en el certificado va a quedar todo el historial de ese inmueble, ¿sí? Desde que la afectación, toda afectación que tenga, ya sea patrimonio de familia, casa de interés social, hipoteca, ¿sí? Embargos, si se inscribió o se creó una hipoteca o se celebró una hipoteca, posteriormente si se canceló o no. Hay que tener mucho cuidado cuando usted tenga la hipoteca, si crea una hipoteca, usted tiene que estar muy pendiente que posterior a que usted pague su deuda, realmente se cancele esa hipoteca. Usted se imagina, usted paga la deuda y la hipoteca es activa, peligroso, ¿sí? Peligroso. Pero lo fundamental, muchachos, es que la hipoteca no saca el bien del comercio. Lo que sí lo saca es el embargo. Usted si de pronto quiere vender una casa hipotecada, usted tiene que negociar con la persona que quiera comprarlo. Y listo. Eso es lo único que debe hacer. ¿Alguna pregunta, muchachos? Por ejemplo, Profe, Una, profe. cuéntame, cuéntame, María. ¿qué riesgos tiene una persona en comprar una casa hipotecada? Bueno, mucho riesgo, porque la hipoteca no, o la persona, el acreedor hipotecario, no va a perseguir a la persona que le prestó la plata, sino a la persona, o en este caso va a ir detrás del inmueble, ¿sí? Entonces, cuando yo te digo que tú puedes negociarla, es simplemente, por ejemplo, si te deben 50 millones de pesos, o si la hipoteca es de 50 millones de pesos, tú lo que haces es pagar tú directamente, ¿sí?, el costo de la hipoteca para que se cancele la hipoteca. Y así después, obviamente, todo por escrito, ¿sí? Y posteriormente, tú lo que haces es, que después de cancelada, ya ahí sí haces el contrato de compraventa, ¿sí? Eso es, obviamente, eso es muy complicado y tiene que ser con personas que tengan mucha confianza, ¿sí? Porque tú no sabes que de pronto vaya a salir uno más vivo que otro. Y en Colombia se ven muchas cosas, eh, pero es muy riesgoso, ¿sí? Porque cuando esa persona incumpla, ¿sí?, es decir, la persona que hizo el crédito incumpla, no van a demandar a esa persona, van a perseguir quien tenga en cabeza el inmueble, ¿sí? Es decir, la hipoteca no persigue a quien realizó el crédito, persigue al bien. Por eso no sale del comercio, el bien, ¿sí? Así que si tú compras una casa con hipoteca y no te dicen nada, ¿sí?, y de pronto no te diste cuenta, estás comprando una deuda, ¿sí?, porque te pueden quitar la casa, ¿sí? ¿Quedó claro, Rosángela? Sí, profe. Muy bien. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Bien. Aquí vemos, muchachos, estos elementos, digo, facultades, que viene siendo lo mismo, pues los vemos en latín, ¿sí? Ius utendi, el ius frutendi y el ius autendi, ¿sí? Son las mismas facultades de las cuales hablamos ahorita. El uso, el goce y la disposición, ¿sí? A ver. Bien, muchachos, recuerden que habíamos acá manifestado que el derecho de dominio solamente podría ceder en algunas circunstancias, entre esas el interés social,
¿cierto? O el interés general, pero miren que hay otras circunstancias donde es posible que el propietario pierda, ¿sí? O se le extinga el dominio, ¿sí? Se llama extinción de dominio. Y esa extinción de dominio se da cuando, por ejemplo, hay abandono, que poco se da aquí poco se persiguen personas que hayan incurrido en abandono, o actos ilícitos, ¿sí? Vamos a decir que son actos ilícitos, ¿sí? Si usted comete un delito, ¿sí? Si usted comete un delito y esa comisión de la conducta punible fue con uso, ¿sí? O con eventualidad de las o circunstancias que requieran o que requirieron el uso de bienes, se le puede extinguir el dominio. Es decir, por ejemplo, si usted en su predio cultiva coca, le pueden extinguir el dominio. Si usted en su casa guarda marihuana, le pueden extinguir el dominio, ¿sí? Si usted en su casa realiza reuniones de grupos armados, le pueden extinguir el dominio. Si usted en la moto que tiene sale a hurtar, le pueden extinguir el dominio, ¿sí? Esa es una forma de perder la propiedad, ¿sí? La extinción del dominio, ¿sí? Y obviamente tenemos lo que es la expropiación, ¿sí? La expropiación es cuando hay una necesidad de interés general, ¿sí? O sea, se tiene que anteponer el interés general por encima del interés particular, y que por ende, pues, primero el municipio, el departamento, la nación le hacen una oferta a usted, pero pues usted no quiere vender, ¿sí? La expropiación es una venta forzosa, ¿sí? Porque no quiere decir que el Estado a pasar por encima de sus derechos, sino que simplemente es una facultad que el Estado tiene de despojar a usted del dominio por un interés público. Y lo que hacen es consignarle en una cuenta bancaria, pues lo que ya ellos consideren el costo del predio, ¿sí? Ellos inicialmente negocian con usted, pero si usted no quiere, pues le compran a la fuerza. Es una venta forzosa, muchachos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede eh, o puede fenecer el derecho a la propiedad cuando usted no quiera? O extinción de dominio o expropiación, ¿sí? Los motivos son distintos. ¿Sí? La expropiación es por motivos de interés general, la extinción de dominio es porque usted está haciendo cositas malas, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Aquí vemos las causales de la expropiación, ¿sí? Interés social o utilidad pública. Bien, vamos a dejar este tema de la propiedad o de las clases de propiedades o diferentes clases de propiedades para la próxima clase, ¿sí? La próxima clase vamos a entrar a tocar esto, que es la propiedad según su titular, clasificación de la propiedad, propiedad horizontal, ¿sí? Patrimonio de familia, ¿sí? Algunas circunstancias pues que les van a servir mucho para su práctica. Y obviamente ya la clase más arriba vamos a empezar a hablar sobre la teoría del título y el modo. ¿Listo? Eso es muy importante. Muchachos, gracias por la atención prestada. Espero que sigan repasando estas diapositivas. Miren que hay cositas muy interesantes. ¿Tienen alguna pregunta? Yo no, profe. Muy bien. Entonces, muchachos, no siendo más, nos vemos la próxima clase. Chao, profe, hasta mañana. Hasta Chao, mañana. profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Chao. Hasta mañana.